Muchachos, muy buenas tardes, espero se encuentren bien ustedes, sus familias, que estén sanos, que estén bien en medio de todas estas circunstancias que están pasando. Espero, chicos, que, que en medio de tantas vicisitudes todos en su casa estén bien y que todo en su casa esté bien. Bueno, entonces digamos así, después de saludarlo y desearles lo mejor como siempre, pues les dejo a ustedes este video de una pequeña guía, digamos, para que puedan elaborar o tener una base para poder realizar la actividad establecida en la guía número 6 del grado noveno para exploración agropecuaria, en donde vamos a tratar, o donde se tratará el tema de propagación en invernadero. Ustedes ya me hicieron este primer audio, el primer video, en donde pues explicaban ustedes algunas condiciones que deben tenerse en cuenta para el establecimiento de un cultivo dentro de invernadero. Muy bien lo desglosaban ustedes, entonces lo que eran las fuentes de agua, pues un espacio en donde literalmente la estructura del invernadero no vaya a sufrir daños, el control de la temperatura, el control de la humedad y el control de plagas. Entonces digamos que esas son algunas condiciones que deben tenerse pues en cuenta a la hora de establecer entonces este cultivo. Pero entonces vamos a ver es cómo, ahora qué métodos podemos llegar a utilizar dentro del invernadero para producir perdón la redundancia, nuestros productos. Entonces, arranquemos diciendo que pues uno de los primeros cultivos que se hace con suelo, con tierra, pues son las bolsas, que como pueden ver, pues la bolsa es un sistema de producción en donde se cultivan las hortalizas de invernadero en una mezcla de sustrato sin suelo natural. Entonces ya estamos utilizando, por ejemplo, cascarilla de arroz, fibra de coco, etcétera, contenida pues está en una bolsa de polietileno. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a producir, recuerden ustedes que depende el tamaño de la bolsa. La bolsa puede ser sellada conteniendo el sustrato o puede ser una bolsa abierta como lo vemos como lo vemos aquí en la gráfica, que en este caso nos dan un cultivo de tomate con un sistema de riego, tal vez gota a gota. Eh, y obviamente pues recordemos que el año pasado tratamos de hacer unos tubulares, esa sería la bolsa cerrada. Las bolsas cerradas se colocan en el piso del invernadero con plantas sembradas en agujeros en el lado superior de las bolsas, y la bolsa se riega y se fertiliza a través de un sistema de microriego o goteo, que es precisamente el que estaban hablando. Ahora, si vamos a utilizar bolsas, por ejemplo, como lo que estamos estableciendo el año pasado, que son tubulares o chorizos que también se llaman, que es muy válido también dentro del invernadero, pues en este caso ya no irían a nivel del suelo, sino que irían colgados. Obviamente, pues no, que ese andamiaje de esa estructura que soporte esos chorizos o esos tubulares pues sea independiente al del invernadero, pero que también podemos utilizar la figura de los cojines, que también lo trabajamos un poquito el año pasado, y que nos pueden ayudar también pues con un sistema de tribunitas, digámoslo así, de escaleritas de muebles en donde podamos poder tener, disculpen, esos elementos o esas bolsas y ese sustrato encerrado en esa bolsa. Entonces ese es uno de los cultivos con suelo, de las maneras de cultivar dentro de un invernadero, ¿cierto? Que utilizamos el suelo. O un sustrato literalmente, no tanto un suelo como bien lo dicen acá, sino un sustrato. Otros son los canteros, que pues como pueden ver son las camitas. Miren, acá está el surco de tránsito y acá están las camas divididas o seccionadas, ¿cierto? Que es un sistema, en este sistema las plantas se siembran en canales, como lo pueden ver, poco profundas de madera que contienen el sustrato, es como una cama de lombrices más o menos. Los canales pueden variar de 6 a 8 pulgadas de profundidad o de 24 a 30 pulgadas de ancho y pueden estar forrados de plástico para facilitar la recogida de la solución de nutrientes de exceso. Literalmente es como hacer abajo un cubrimiento, ¿cierto? En donde se puede recolectar de alguna manera pues algunos lixiviados que dado el goteo que se dé pues se pueden escurrir y que podemos volver a utilizar. Los canteros se llenan hasta el tope con sustrato seco y luego se moja. Se producirá cierta contracción por lo que se vuelven a llenar con mezcla adicional, es decir, de pronto
Cuando se contrae el suelo húmedo, ese sustrato húmedo, entonces se completa el resto. Si de pronto hace falta y si la contracción es mucha de ese sustrato regado, cierta cantidad de mezcla adicional será necesaria entre los cultivos para sustituirlo, para sustituir, perdón, lo que pierde o se asienta durante la cosecha anterior. Lo interesante es que este sustrato, los sustratos dentro del invernadero los podemos reutilizar, ¿cierto? Si se permite el término. Obviamente, pues lo que se necesita es hacer literalmente una nueva desinfección, un nuevo tratamiento de abono de este suelo para volverlo entonces a usar después de la cosecha cuando se recoja. Bueno, este es, digamos, como bastante interesante, es un cultivo de lana de roca y perlita, que es lo que se dice un cultivo sin suelo propiamente dicho, es decir, que no vamos a tener de ninguna manera un sustrato como en el caso que teníamos, que reemplace, entre comillas, un suelo, sino que mírelo acá, va a ser el único sustrato, ¿cierto?, que nos va a permitir entonces el anclaje de las raíces, como podemos ver acá. Entonces, la lana de roca es un material inerte, es decir, que no es un material que tenga, elementos nutrientes. Es poroso, entonces lo cual quiere decir que nos permiten la aireación y el dren del agua bastante fácil. Estéril, que se fabrica a partir de piedras que se calientan a altas temperaturas y se convierten en fibras muy finas. La composición actual es de aproximadamente 60% de basalto, 20% de piedra caliza, que esa es la que utilizaban las tizas, digámoslo así, y el 20% de coque. La perlita, a lo contrario, es un material volcánico que se expande por calentamiento, es decir, que amplía su volumen, aumenta su volumen. Es un material ligero y granular que resulta constituye un buen medio con alta capacidad de retención de agua, a diferencia de lo que podemos evidenciar dentro de lo que es la lana de roca. Las bolsas de perfil plano, que contiene cerca del 0,5 pies cúbicos de volumen, se rellenan con perlita y pueden albergar hasta 3 plantas de tomate o 2 plantas de pepino. Digamos así, eso depende de las producciones y del recipiente en donde ustedes van a tener este tipo de sustratos. Creo que es lógico cuál de estos sustratos, digamos, va a permitir una mayor retención de agua y cuál de ellos va a necesitar una mayor intervención o un mayor riego de agua, ¿no? Obviamente, pues, como les decía, el cuento con esto es que como son elementos inertes, entonces el agua que va a estar corriendo o que va a estar presente, digámoslo así, y que va a estar regando este tipo de sustratos, va a ir complementada o va a ir nutrida, como una especie de humus líquido, si se permite también la comparación. Recuerden, estos elementos son inertes, es decir, no poseen materia orgánica, por lo tanto, necesitamos o se necesita una fuente que le proporcione esos materiales orgánicos que se queden atrapados en ese sustrato para poder la planta entonces absorberlos. Y una de las maneras que se utiliza precisamente de poder darle esos elementos nutrientes a este tipo de sustrato es precisamente con el riego, donde el agua tiene esos elementos orgánicos o esos elementos nutrientes disueltos. Bueno, y por último tenemos la técnica de la lámina nutriente. Es como una especie de cultivo hidropónico, también es un cultivo sin suelo. Recuerda que el cultivo hidropónico no es otra cosa más que la germinación y la producción de plantas, no con un sustrato, sino con agua. Lo interesante es que mire las canaletas, ¿sí? Para explicarlo, aquí están las canaletas. Las canaletas están ahuecadas, tienen un orificio en donde van a estar entonces inmersas las raíces. Como ustedes pueden ver, van a tener una inclinación importante estas canaletas, en donde el agua que circula,
¿sí? Y que obviamente va a ser recirculado, es decir, que se va a reutilizar. Mírenlo acá, va a ser recolectado en esta canaleta y recirculado, pues es un elemento, como en el caso anterior, con nutrientes. Aquí lo pueden ustedes evidenciar y leer. Entonces, esta es una de las maneras, digámoslo así, que se tienen dentro de los cultivos, dentro o de las técnicas de cultivo dentro de un invernadero. Eh, Obviamente, la persona, el agricultor, debe indagar y debe documentarse muy bien sobre la técnica más apropiada para su cultivo o para el producto que va a tener dentro del invernadero, cuál obviamente le representaría un menor costo. Aquí también cabe hacer esa aclaración. Estas técnicas de cultivo en un invernadero son realmente costosas, es decir, la producción en invernadero es costosa. En primera instancia, pues obviamente por la, por el, por la construcción del invernadero, los materiales que se requieren, pero también las adecuaciones que se deben tener, digámoslo así, si usted elige ya sea un método de cultivo en tierra o un método de cultivo sin tierra, sin suelo, sin sustrato, y lo cual indicaría la inversión, por ejemplo, de elementos o de metodologías de recirculación de agua, de recirculación de nutrientes y obviamente pues los materiales que esto implica para estos métodos. Entonces, con esto más o menos, chicos, quisiera darles un brochazo para que tuvieran una idea o algo un poco más amplio para la actividad de la guía número 6, que pues espero sea de su agrado y que obviamente sigan ustedes tan juiciosos como lo han venido siendo los grados novenos. Les agradezco muchachos su atención, un abrazo para todos y espero verlos pronto.